Bueno, como cada semana ya entramos en nuestro segmento hablando de cirugía plástica. Como siempre nos acompaña la presencia del doctor Franklin de Jesús, especialista en cirugía plástica que cada semana siempre es esperado por todos ustedes. Doctor, bienvenido, ¿cómo se siente? Gracias, Charlie, una nueva vez más. Es decir, tú sabes que me siento sumamente honrado de poder compartir esta sección del programa contigo y sobre todo desearle a todos aquellos amigos televidentes que realmente ven tu programa, es decir, que el resto de esta tarde sea maravilloso para ellos. Bueno, de entrada quisiera saber, doctor, el aumento progresivo en los últimos años, pues son más las personas que han estado visitando los consultorios, tanto de los doctores que conciernen a su especialidad, que es la cirugía plástica, y vemos un alto volumen. Anteriormente era muy inusual uno ver tantas personas visitando el cirujano plástico, pero como que en estos momentos realmente la cirugía plástica, si se puede decir, para utilizar un término que tiene que ver con la moda, está en boga. Sí, como tú has dicho, realmente una inquietud. Me quedó bonito, ¿eh? No, de verdad que sí. Realmente es una inquietud que es bastante verdadera, es decir, es algo que no solamente atañe todo el continente americano, sino también, por ejemplo, en Asia. Hoy en día vemos que las personas buscan la manera de cambiar hasta patrones raciales. Tú ves que, por ejemplo, en ciudades que uno se impresionaba, es decir, por ejemplo, Corea del Sur hoy en día es el país donde más volumen, donde existe un volumen mayor de cirugías estéticas en los últimos tiempos. Ellos están muy cuestionados, por ejemplo, hay algunas cirugías como es la occidentalización, que es el hecho, tú sabes que ellos no tienen el surco palpebral y normalmente buscan la manera de tenerlo, a veces se modifican la nariz, el mentón, es decir, es muy diferente, ellos están más preocupados por el aspecto físico de la cara, diferente en América Latina, donde el cuerpo y las cirugías de contorno corporal son mucho más frecuentes. Un ejemplo, aquí en República Dominicana, doctor, ¿qué está predominando? ¿El aumento y el implante de seno conjuntamente con la lipoescultura? Yo creo que realmente sí es verdad, pero ¿qué sucede? Tú sabes todo lo que sea las cirugías que acompañen el contorno, como es el hecho de tener una cintura pequeña, unos glúteos bien proyectados, es algo que es imperceptible, ¿tú entiendes? Es algo que, por ejemplo, no hay nadie que no quiera ver una mujer con una cintura pequeña, unas caderas bien proyectadas, es decir, torna a la mujer un poco más sensual, más atractiva y esto trae como consecuencia una sensación de bienestar en estas pacientes. Así es. Doctor, cuando hablamos de cirugía sin bisturí, ¿de qué estamos hablando? Esto quiere decir que es, un ejemplo, no es el método tradicional que ustedes utilizan. Para ilustrar un poco a los televidentes, se habla mucho de la tecnología, sí, del láser, cirugía sin bisturí. ¿De qué estamos hablando? No, yo creo que esto entra dentro de un tema y un concepto que es el proceso de banalización de la cirugía estética. Cuando tú dices, por ejemplo, habla de algo que es banal, es algo que realmente no tiene tanta importancia, es algo que, por ejemplo, es muy superficial y no creemos de esta manera. Esto debe ser de cuestionamiento ante la sociedad y es una vuelta más en la tuerca de aquel proceso de frivolización que existe hoy en día, tú entiendes, en cuanto a la cirugía estética. Nosotros, por ejemplo, los médicos, los que hicimos especialidad en cirugía plástica, muchas veces nos sentimos un poco, como te digo, impactados en el sentido de que todo se vende como si fuese fácil y no es verdad. Es decir, cuando tú hablas, por ejemplo, de una cirugía, hablas de una violación de la integridad de la piel, de la integridad, por ejemplo, del cuerpo humano. En este sentido, es decir, cirugía sin bisturí es una palabra muy bonita que realmente no obedece a la realidad de lo que realmente es. Pero eso no entra en el caso de ustedes, los cirujanos plásticos, cirugía sin bisturí. Eso es más para la gente que tiene que ver con esto de cosmiatría y ese tipo de cosas, ¿verdad que sí, doctor? Sí, en ese sentido realmente quizás es un grupo importante de la sociedad que podría dedicarse muy bien a la colocación, por ejemplo, de cosas tópicas en la piel, quizás alguna crema, hay por ejemplo, muchos productos que se utilizan hoy en día que realmente producen regeneración de la piel. Por ejemplo, hoy en día el ser humano está muy preocupado por poder administrar de una manera correcta el bien precioso que tiene, que es su capital, que es la salud. Así es. Sí, pero entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de
una cirugía sin bisturí sencillamente es algo que es bonito, pero en el fondo es algo que se intenta vender a la población como algo que es real cuando en el fondo no lo es. Estas pacientes normalmente llegan a nosotros y llegan con problemas diferentes y al fin y al cabo cada quien, por ejemplo, recurre, dependiendo del poder de compra, el poder adquisitivo de la persona, recurre al medio que más asequible es a ellos. Tú puedes, por ejemplo, hoy en África, hoy en día hay muchos problemas de que las pacientes están utilizando, por ejemplo, productos para aclararse la piel, pero es decir, lo están utilizando sin, por ejemplo, saber los riesgos que pueden traer muchas sustancias. Hoy en día hay muchos problemas de despigmentación de la piel que hay que tener cierto cuidado y es mejor buscar o tener la oportunidad de buscar un profesional adecuado porque al fin y al cabo este tipo de paciente viene donde nosotros y al fin y al cabo todos aquellos granulomas, todos aquellos problemas de las inyecciones de sustancias que no son reabsorbibles, al fin y al cabo trae cierto grado de incapacidad en estos pacientes. Tú sabes lo que es convivir la vida entera, que cada 2 y 3 meses por una inyección o inyecciones de material de cuerpo extraño a nivel de glúteos o en los miembros inferiores. Bueno, es el caso ahora de la cantante Alejandra Guzmán, que está pasando un momento muy difícil y según los médicos, doctor, se va a pasar el resto de su vida ya con un cierto tratamiento para combatir esto. Claro, con toda certeza. Esto entra dentro de un tema que también es bastante interesante, que es la halogenosis iatrogénica, que es un síndrome caracterizado por toda aquella sintomatología que es ocasionada por aquellos productos que son colocados dentro del organismo. Hay que ver cuál es la respuesta. Convivir cada 2 y 3 meses con dolores, inflamaciones, que fiebre, que malestar general, que muchas veces migración. Doctor, en este caso, yo me imagino que a usted le han llegado pacientes con este tipo de situaciones. ¿Qué hace usted como profesional en ese momento? Realmente, ¿se retira ese material? Sí, muchas veces intentamos, todas las veces, es mejor fracasar haciendo el intento que dejar de triunfar por temor a fracasar. Al fin y al cabo siempre optamos por la opción de retirarlo, pero ¿qué sucede la mayor parte de las veces? Si el material que es colocado es líquido, se puede retirar con facilidad en algunos casos, a veces sale un tipo de aceite espumoso, pero en la mayoría de las veces no es líquido, es por ejemplo, puede ser silicón industrial. Al fin y al cabo, es decir, el silicón se forma como pequeñas burbujas dentro de la grasa y es muy difícil, se compacta. Hay muchos, por ejemplo, algunos cirujanos que pueden tener algún tipo de buenos resultados, según dicen ellos, en cuanto al uso quizás de la lipoescultura con equipos de ultrasonido y equipos de, por ejemplo, de láser. Pueden producir quizá fragmentación, pero al fin y al cabo sacar definitivamente todo este material es prácticamente imposible. Bueno, finalmente, doctor, hay pacientes, sobre todo las mujeres, que tienen miedo, pero eso es un proceso natural, a envejecer. Sí, esto entra dentro de un concepto que es la eternalización del ser humano, ¿tú entiendes? Dos cosas, sí. Dos cosas tú puedes hacer frente a un proceso natural de envejecimiento. Tú o lo aceptas o segundo lo rechazas. Aquel que lo acepta, como hemos dicho siempre, disfruta con alegría, cultiva el arte de ver los niños crecer, cultiva el arte de ver el pelo blanco nacer, es decir, aparecer, cultiva el arte de ver los árboles, todo, y vive su tiempo. Hay otro que sencillamente no lo acepta porque aceptar el proceso natural de envejecimiento implica la pérdida del poder de seducción. Es decir, si puedes permanecer el resto de la vida, sintiéndote mejor contigo mismo, permaneciendo joven lo más tarde posible, es algo que es loable y es favorable, y si alguien lo acepta, con toda certeza que es bueno. Bueno, ahí tenemos los teléfonos en pantalla. Yo quiero recibir por lo menos 2 llamadas telefónicas en nuestra parte interactiva, como siempre, con el doctor Franklin de Jesús, que cada semana abordamos temas de sumo interés para toda la gente, dándole seguimiento a este fascinante mundo de la especialidad en lo que concierne a la cirugía estética, la cirugía plástica. Vamos a ver quién está en la línea. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Ángela. Yo estoy llamando porque hace 3 años yo me operé. Me hizo un... Bueno, no se escuchó aquí en el estudio. Tiene por favor que hablar. Es recomendable que usted baje el volumen de su televisor
y entonces tener un poquito más de retorno. Vamos a ver si hay otra llamada más ahí para recibirla en esta parte interactiva. Ya tenemos la siguiente llamada. Saludos, buenas tardes. Bueno, cerró. ¿Cogió miedo, doctor? No, imagínate, tú sabes que hoy en día... Ok. Saludos. Buenas. Bueno, parece que hemos estado teniendo problemas. Se congestionan las líneas telefónicas, entran muchas llamadas y entonces parece que tenemos problemas y se están cayendo las llamadas. Pero vamos a ver. Buenas. Hello. Se fue. Bueno, Charlie, no hay problema. Tú sabes que la difusión del conocimiento hoy en día, es decir, en los últimos 20, 25, 30 años, la difusión del conocimiento ha sido impresionante. Tú ves que la generación de hoy ha cambiado bastante. Tú ves que, por ejemplo, la generación de hoy en día es una generación que se mira, que se observa. Es decir, hay estudios recientes que han demostrado que un porcentaje de la población de jóvenes entre 15 a 25 años, es decir, un porcentaje bastante alto, un 63%, se mira en el espejo por lo menos una vez al día. Es una generación que sabe, que piensa que realmente es decir, la imagen, la impresión física es importante. Es decir... Bueno, parece que tenemos una llamada, doctor. Vamos a ver quién está en la línea. Saludos. Sí, estoy en la línea esperando. Ok, pregunta para el doctor. Buenas tardes. Bien, ¿de dónde nos habla? Oh, de Nueva York. Ok, pregunta para Franklin de Jesús. Me hace un favor, más o menos. ¿Cuánto puede salir una operación de la papada? De la papada. Bueno, okay. Tú no miras, cuando tú operas a un paciente, tú no operas un detalle. Tú miras, por ejemplo, la cara completa. Inicias por ver desde la implantación del cabello, si es posterior, miras la región, por ejemplo, las líneas de expresión a nivel frontal, miras, por ejemplo, toda la región periorbitaria, si hay, por ejemplo, exceso de piel, si hay, por ejemplo, bolsas a tratar, mira los surcos nasogenianos, miras el tercio medio de la fase y miras, por ejemplo, el cuello. En el cuello hay que ver si es exceso de piel, si es exceso de grasa, si es una flacidez de la musculatura, como son los músculos cutáneos, sobre todo el platisma cutáneo del cuello, y al fin y al cabo se decide qué se va a tratar. Si es sencillamente, simplemente grasa, se trata simplemente, se retira la grasa. Ahora muchas veces no solamente es grasa, a veces aparece aquel surco que está debajo del mentón, que es el surco que te da el aspecto de persona entrando en edad, de envejecimiento, que muchas veces si tú no liberas, por ejemplo, liberas la piel y haces un colgajo de avance, esto no mejora. Entonces a veces no es solamente retirar la grasa, hay que ver, establecer un diagnóstico y en base a esto entonces tomar la decisión más adecuada. Bueno, de verdad que gracias, doctor, como siempre, muy educativo este segmento para dar importantes informaciones y para responder un poquito a la pregunta de la persona que llamó. Ya lo hemos reiterado en otras ocasiones, pero es difícil el doctor darle el precio de un procedimiento sin previamente tener una evaluación de un paciente. Con toda certeza. O sea, para eso es importante pues que usted visite a su médico personal. Claro, su médico personal, y que no es lo mismo, por ejemplo, tú retirar un poco de exceso de grasa del cuello que realmente hacerle un facelifting que podría ser cérvico-facial o un facelifting completo. Bueno, así es. Bueno, gracias como siempre cada semana a Franklin de Jesús, cirujano plástico que viene a dar importantes informaciones en nuestro espacio Aquí es la Cosa. Señores, quédense ahí que queda mucho contenido y en el cierre tenemos a nuestro amigo y hermano, el buen merengue, Miguel y el grupo La Migra desde Nueva York.